Hola, buenos días. Aquí está la tarea 3 que va a ser para el próximo miércoles. Son solo 3 divisiones y 3 potencias de números complejos. Entonces pueden usar MATLAB, la calculadora, pero pues como han practicado más, bueno, hemos practicado más con Excel, pueden añadirme su archivo de Excel para que pongan los pasos que realizaron y aquí en este documento solamente pongan el resultado numérico, ¿sí? Pueden poner también pasos intermedios, lo que ustedes quieran, pero pueden dejar las operaciones en Excel y aquí solamente ponerme sus resultados. Le ponen su nombre, número de control y correo electrónico. O pueden poner nada más el correo electrónico que incluye el número de control. Entonces aquí pueden ver que hay 3 tipos de divisiones. Una con números cartesianos, en representación cartesiana, 2 en forma polar y uno que está combinado de cartesiano y polar, ¿sí? Para que practiquen los 3 métodos. Y de las potencias, igual les puse, aquí me faltó formato, ¿sí? Aquí en esta parte de las potencias les pongo la unidad imaginaria que hicimos potencias, pero aquí les puse una potencia no entera para que usen el teorema de Moivre. Y en esto es igual, nada más que este está en forma cartesiana y este está en forma polar, ¿sí? Entonces, acuérdense que siempre para sacar la potencia tienen que convertirlo a polar para poder usar el teorema de Moivre, donde separamos la magnitud que se eleva a la potencia y el ángulo se multiplica por la potencia, ¿sí? Estos 3 problemas no lo podrían hacer de otra forma porque son potencias que no son enteros, ¿sí? Y esa sería la tercera tarea para el próximo miércoles. Y ahorita lo que voy a hacer es nada más un problema de repaso antes de que pasemos ya al siguiente tema, que es sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Este se lo subo, apenas se los voy a subir hoy a Moodle para que tengan este archivo y la liga al formato. Aquí en este mismo formato ustedes lo hacen, ¿sí? Ya nada más aquí copian todo esto y ponen los resultados del Excel. Entonces vamos a hacer uno de repaso que incluye también problemas de este tipo, ¿sí? Divisiones, multiplicaciones y potencias. Aquí me faltó la ecuación. Le puse 2pi sobre 3.
Entonces, con esto vamos a repasar todos los temas porque aquí si ven, tengo una potencia de un número polar, la potencia de un número cartesiano y luego están multiplicados y luego divididos, ¿sí? Entonces ahora voy a poner aquí otro, 2 más y al cubo y acá no. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Y elevado. Y ya este sería un problema que abarca casi todo lo que vimos. ¿Alguien tiene? Ok, entonces vamos a hacer este problema. Aquí me faltó, déjame ver que me faltó. ¿No? 2.6, 3. ¿Qué problema? 2. Ah, aquí me faltó, lo puse mal. 2pi. Tengo que poner un espacio. Por eso no salía la E. 2pi y E. La 2. Y ya está el problema completo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este problema? Tenemos diferentes potencias, tenemos multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Entonces, aquí lo más sencillo es convertir los que son cartesianos a polar, porque vamos a tener que calcular potencias, ¿sí? Entonces, siempre que tengan una potencia, para poder usar el teorema de Moivre, tienen que obtener la forma polar, porque vamos a necesitar el ángulo y la magnitud, ¿sí? Entonces, ese sería el primer paso, convertir estos dos a, a polar, porque estos ya son polares. Entonces, estos se pueden hacer directo con la fórmula de Moivre. Entonces, el primer paso para poder usar. ¿Sí? Entonces aquí les pongo, para poder usar la fórmula de Moivre en las potencias necesitamos tener los números complejos en forma polar, ¿sí? Entonces estos dos están en forma cartesiana, entonces vamos a llamarle A y B o como lo quieran llamar. Entonces vamos a poner primero otra ecuación. Y aquí vamos a poner uno de los dos, el de arriba vamos a llamarle es A3 menos 4, ¿sí? Y vamos a convertirlo a la forma polar. Entonces, para encontrar la forma polar es nada más la magnitud y el ángulo. Entonces, la magnitud sería, aquí ahorita lo voy a poner A, aunque se acuerden que es con rayas verticales, ¿sí? La minúscula. Entonces, aquí la A va a ser la magnitud de ese número complejo. Entonces, acuérdense, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que sería 3 al cuadrado, más menos 4 en paréntesis al cuadrado, ¿sí? Porque al elevarlo al cuadrado se nos va el signo, ¿sí? Ahorita aparece el sitio, ya. Entonces, esto simplificado nos quedaría la raíz cuadrada de 9 más 16. Y eso es 25, ¿verdad? Raíz de 25. Raíz de 25, entonces este es exacto, nos da 5. Y esa sería ya la magnitud de este número complejo, ¿ok? Y ahora vamos a sacar el ángulo, y ahorita lo hacemos en Excel para que se acuerden cómo se hacía.
Esta es la magnitud de 5. Y ahora el ángulo. Entonces, para sacar el ángulo necesitamos ver en qué cuadrante está. Ángulo. Este es 3 menos 4i. Entonces, déjenlo dibujo acá. Entonces, es 3 positivo en el parte real y 4i negativo. ¿Sí? 3 menos 4i. Entonces nos queda en el cuarto cuadrante. Quiere decir que tengo que hacer 360 menos el ángulo de aquí. En el cuarto cuadrante. Entonces la fórmula que habíamos visto era teta de A es igual a 360 menos la tangente inversa de el cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es 4, ya no se ponen los signos, nada más la medida del triángulo. Cateto opuesto entre cateto adyacente es 3. Esta sería la fórmula si hacemos las operaciones en grados, si se acuerdan, en grados. Pero para que sepan, como aquí como vamos a hacer una potencia, que va a estar todo en este formato de Euler, vamos a necesitarlo en radianes. Entonces, esta fórmula también se puede escribir para radianes. Entonces, si queremos usar la fórmula en radianes, simplemente pongo la calculadora en radianes, pero en vez de poner 360, pongo 2pi. ¿Sí? Porque acuérdense que pi es 180 grados. Entonces, aquí usaría para radianes, este es radianes, en radianes. Aquí usaría 3.141592 y acá usaría 360. ¿Sí? Entonces, se puede hacer cualquiera de las dos formas, pero para este yo lo puedo hacer directo en Excel porque trabaja en radianes y este lo puedo hacer en MATLAB en grados o lo puedo usar en su calculadora si lo tienen en grados o si lo tienen en radianes. Acuérdense, grados en la calculadora es degrees. No lo confundan con gradianes. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Para Excel, esta la puedo poner directamente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces el número complejo es 3 y menos 4. 3 y menos 4. Si luego igual a complex. Parte real, coma, parte imaginaria. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer. Y luego aquí yo puedo convertirlo a polar, como si fuera el pol de la calculadora. Pongo in-apps. En este me da la magnitud de 5. Y este es el argumento, que es el ángulo, me lo dan radianes. ¿Sí? Y lo puedo convertir a grados con degrees. Ya está. Entonces esta es la magnitud, el ángulo en radianes, el ángulo en degrees. Y este es el número complejo. Complejo, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. ¿Sí? Y si nos da, la magnitud está bien, vamos a verificar el ángulo. El ángulo, como les decía, puedo usar esta fórmula directa, completa en Excel. Entonces dice que es 2pi menos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces vamos a verificar que nos dé este mismo ángulo, que es igual a 2 por pi menos la tangente inversa, que es la función atan del cateto opuesto, que era 4, sobre el cateto adyacente 3. ¿Sí? Y aquí me da el ángulo, pero me da un ángulo equivalente.
Para saber si son equivalentes, ¿cómo lo hacemos? Los sumamos sin los signos, quiere decir que los dos positivos, y nos debe dar 2pi. Entonces, este más el valor absoluto de este me da 2pi. ¿Sí ven? Para verificar que es 2pi, nada más divido entre 2 y nos da pi. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este ángulo y este ángulo son el mismo ángulo, aunque sean diferentes. Quiere decir que hay una diferencia de 2pi, nada más. Y lo puedo convertir también a grados, degrees. Y vamos a ver que entre estos dos, si los sumo, me debe dar 360 grados, ¿sí? Con valor absoluto, ¿sí? Entonces está correcto. Ya 360 quiere decir que son el mismo ángulo, nada más que este está medido, como se acuerdan, en el sentido de las manecillas del reloj y este en contra, ¿sí? Siempre que vamos en contra de las manecillas del reloj es positivo. Ya están. Cualquiera de los resultados de estos 4 podemos usar, ¿sí? Entonces ya está el primer número. Entonces quiere decir que A, ¿sí? Todo. Entonces quiere decir que A es igual a 5E elevado, aquí no anoté el ángulo, lo anotamos aquí, era, cualquiera podemos anotar, pero vamos a usarlo en radianes porque vamos a hacer las operaciones en radianes. Voy a ponerle .9273, que sería menos 0.9273, ¿sí? Y ya este sería la representación de ese número complejo en forma polar, ¿sí? Magnitud y el ángulo en radianes. ¿Ok? Siempre para poner este formato se tiene que poner en radianes. Pueden usar el positivo o el negativo. ¿Ok? Y ya terminamos el primero. Ahora vamos a ver con el segundo número complejo, que es 2 más 7i. ¿Sí? Ya ahorita que tengamos todos en polar, calculamos las potencias, ¿sí? Entonces ahora vamos con B. B es igual a 2 más 7i. Entonces igual calculamos la magnitud, que es la raíz cuadrada. Voy a ponerle P mayúscula. Es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado, que sería 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Aquí no necesito ponerle paréntesis porque todos son positivos. Entonces esto nos da la raíz cuadrada de 4 más 49. Y esto nos da 51. Es el QRT de 51. 50, no, 53, ¿verdad? 49, 53. ¿Ok? Entonces, ahorita lo verificamos en Excel, que nos dé las raíces de 53. Ahora el ángulo en qué cuadrante está. Este está en el primer cuadrante, porque los dos son positivos, es 2 y 7. Es el primer cuadrante. Entonces, este triángulo, aquí su cateto opuesto y cateto adyacente nos definen el ángulo con respecto al eje real positivo. Entonces, aquí la fórmula es simplemente en el primer cuadrante. Es igual para radianes y grados, depende de cómo pongan su calculadora, ¿sí? Entonces voy a poner θ B. Entonces cambio θ B, va a ser igual nada más a la tangente inversa de cateto opuesto en cateto adyacente. Pongo de paréntesis de right, y cateto opuesto aquí es 7, cateto adyacente es 2. Y esta es la fórmula. Pueden usarla para, aquí lo voy a poner, para grados y radianes. ¿Sí? No cambia. Las otras fórmulas donde viene 180 nada más lo cambian por pi y ya sería para radianes.
Entonces aquí, si hago esta operación en el Excel, me va a dar directamente en radianes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el número 2 en Excel. Entonces aquí este era todo para A. Déjenme agregar una columna. Entonces este era el número A. Esto nada más fue comprobación, recuerden. Y luego el número B es 2 y 7. 2 y 7. Y todo lo demás se repite, entonces puedo copiar el procedimiento. Puedo copiarlo, puedo copiarlo, puedo copiarlo. ¿Sí? Que aquí sería nada más complex. Aquí es IMAPS, IMArgument y gris. ¿Ok? Entonces esto debe ser la raíz de 53, ¿verdad? Entonces vamos a verificarlo. SQRT de 53, si está bien. Y luego el ángulo nos dice que es la tangente inversa. Vamos a verificarlo. Tangente inversa de la función es ATAN de cateto opuesto, que era 7, cateto adyacente sobre 2. ¿Sí? Y aquí nos da el mismo ángulo. ¿Sí? Y pues en grados nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces ya está comprobado. Entonces este es el resultado. Quiere decir que B en polar sería igual a 7.28. Les pongo más cifras. Ya me abro aquí. 7.2801 E elevado al ángulo, que es 1.2925. Lo redondeamos. Aquí vamos a ver. Ahí está redondeado 2925. 1.2925 y ya tenemos A y B en polar, y los otros dos números que aparecían en la operación ya estaban en polar. Entonces vamos a ponerlo todo en polar. Entonces dejen copiar el primer problema. Y sustituimos los que ya están ahora en polar. Entonces A que está aquí y B está ahí. Entonces voy a cambiar B. Esta es el 2 más 7i. Aquí esto lo voy a cambiar. Entonces sería 7.2801 E elevado al 1.2925 y al cubo. Si ese es B. Y ahora la A lo busco acá. Aquí está A. Entonces voy a sustituir el 3 menos 4 y por 5 exponencial de 0.9273. ¿Sí? Ahora ya está todo en forma polar. ¿Sí? Entonces acuérdense que para las potencias, cada magnitud se va a elevar a su potencia y los ángulos se van a multiplicar por la potencia. ¿Sí? Y para poder reducir todo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a separar todas las magnitudes de todos los números complejos. ¿Sí? Y la magnitud resultante será el producto de las magnitudes de los números en el numerador elevados a su potencia entre el producto igual producto de las magnitudes de los números del denominador elevados a sus potencias. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer de todo este problema. ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces la magnitud resultante la vamos a sacar primero separando todas las magnitudes de cada uno de estos con su potencia. ¿Sí? Entonces esto, lo que les escribí aquí quiere decir que M, pongo una ecuación, esto,
equation. Vamos a poner m, o sea, la magnitud total va a ser una división del producto de arriba entre el producto de abajo. Entonces, arriba vamos a tener un producto de magnitudes y abajo otro producto de magnitudes y cada uno elevado a su potencia. Entonces, el primer número es 2pi su magnitud. Entonces, acá diría 2pi, pero va al cuadrado. Entonces, este se le da al cuadrado. El segundo tomo nada más la magnitud, 5. Y está elevado a la 2.6. Y luego abajo tenemos la magnitud de 7.081. 7.2801 y está elevado al cubo. Y el último es raíz de 5 y está elevado a 0.5. ¿sí? Y así vamos a separar el problema. Esto es lo que nos dice Moab, que hay que separar todas las magnitudes, ¿sí? Y cada uno con su potencia. Entonces multiplicamos los productos en el numerador y los dividimos entre los productos del denominador. Y esto ya lo pueden hacer directo en la calculadora o en Excel o en MATLAB. Aquí en Excel, ¿cómo sería? Voy a ir haciéndolo. Sería 2pi al cuadrado, todo en una sola fórmula. Entonces voy a ponerlo para acá para abrir toda una fórmula grande. Entonces sería igual a 2pi. Bueno, todo lo de arriba. Aquí voy a poner todo lo de arriba entre todo lo de abajo para que se vayamos primero organizando que tengo un producto arriba y un producto abajo. ¿sí? Abajo tengo el primer número, que es 2 por pi. Y está elevado al cuadrado. ¿sí? Entonces aquí pongo elevado al cuadrado. Y luego a esto va multiplicado por otro número, que es 5 elevado a 2.6. ¿sí? Y ya están ahí todas las operaciones de arriba. Ahí se acabó. Ahora voy a las operaciones de abajo, el paréntesis de abajo. Entonces ahí pondría 7.2801 está dentro de lo de abajo, entonces tengo que ponerlo en un paréntesis elevado al cubo. Y luego por otro número complejo, que es raíz de 5, aquí es SQRT 5, y elevado a la 0.0. ¿sí? Y ya haces toda la operación. ¿sí? Nos da 4.49. 4.49. Tienen que hacerlo así con todos esos paréntesis para que les dé correcto, porque si no les va a dar otro resultado. Un poquito más. ¿sí? Ahí están todas las operaciones. ¿sí? Ahí se pueden ver los colores separados de cada uno de los números complejos, las potencias. Cuando hay una potencia así fraccionaria, trato de ponerla entre paréntesis. El 3 no es necesario, el 2 no es necesario. Y la división, todo lo que está arriba, igual entre un paréntesis, todo lo que está abajo, en otro paréntesis. ¿sí? Para que lleven un orden. Igual la calculadora sepa qué operaciones van primero y cuáles van después. Entonces nos da 49, 29. Y esa es la magnitud. Ahora el ángulo, igual vamos a agrupar los ángulos y los vamos a ir arriba, se suman y se multiplican por sus potencias. Y abajo igual se suman, pero la suma de arriba se resta a la suma de abajo. Entonces voy a ponerles eso. Ahora el ángulo resultante se calcula con la suma de los ángulos del numerador multiplicados por sus potencias y se resta la suma de los ángulos
del denominador multiplicados por sus potencias. Igual, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ir viendo los ángulos, nada más el ángulo que está en la exponencial sin la i, ¿sí? Porque la i lo único que nos dice que es un número complejo, ¿sí? Entonces vamos a ir escribiendo toda la fórmula como si teta resultante va a ser igual, aquí es una resta, ya no es una división, aunque sea una división, los ángulos se restan, ¿sí? Entonces primero voy a poner la suma de los de arriba menos la suma de los de abajo, entonces aquí voy a ponerlo así. Primero pongo los dos paréntesis para hacerlo igual como en el Excel, ¿sí? Para que vayamos viendo cuál es la forma. Entonces, ¿dónde estaba? Por aquí está por ahí. Entonces necesito el primer ángulo y su potencia se va a multiplicar por su potencia. Entonces aquí vamos a poner primero el ángulo por la potencia. Sería 2 por 2 pi tercios. ¿Sí? 2 pi sobre 3. Entonces aquí está la potencia y el ángulo. ¿Sí? No pongo la i. Y luego aquí tengo que sumarle el otro ángulo. ¿Sí? Que en este caso es negativo. Entonces le pongo de tomos. Aquí le voy a poner más. Y luego el ángulo es negativo menos 0.9273 0.9273 y multiplicado por la potencia que es 2.6, ¿sí? Entonces aquí la potencia la puedo poner antes o después, voy a poner aquí 2.6. Entonces aquí está potencia, ángulo, y ahorita aparece aquí la potencia, ángulo. 2.6, el ángulo. No importa el orden de estos dos, ¿sí? Puedo poner primero el ángulo de la potencia, el ángulo de la potencia, no importa el orden porque es la misma multiplicación. Y estos dos se van a sumar, pero bueno, con sus signos, y ese es lo del numerador. Ahora en el denominador sería primero 1.2925 por 3, ¿sí? Y lo vamos a poner dentro de entre paréntesis. Entonces lo voy escribiendo acá. Entonces primero pongo paréntesis, puedo poner primero la potencia que es 3, y luego el ángulo es 1.2925. Ahorita lo pongo todo. Ahí está. Potencia 3 y el ángulo 1 que era de acá, 1.2925. ¿Sí? Y ahora el último que tengo que aquí sumar es este, también es negativo, entonces suma negativo multiplicado por 0.5. ¿Sí? Entonces el siguiente sería más, y luego sería la potencia 0.5 y el ángulo son menos 3 séptimos de pi. Acá estaba, menos 3 séptimos de pi. Entonces aquí le pongo menos 3 pi sobre 7. ¿Sí? Se pone así. Menos 3 pi sobre 7. Ahorita aparece aquí. Ok, entonces todo esto hay que hacerlo en Excel o en MATLAB o en la calculadora y ver cuánto nos da. ¿Sí? Entonces voy a ir haciéndolo aquí. Primero voy a hacer la suma de los de arriba en 1 y la resta aquí estos dos abajo. ¿Sí? Para hacerlos separados. Pues voy a hacerlo también en dos fórmulas largas. Entonces, primero los del numerador es 2 por 2 tercios de pi. Entonces sería 2, 2 por 2 por pi sobre 3. ¿Sí? Ahí está la primera. 2 por 2 tercios de pi. Así se escribe aquí. ¿Sí? Y luego sería más 2.6 por, siempre aquí tienes que poner el por, ¿sí? El asterisco. Luego sería menos 0.9273 y aquí sería menos 0.9273. ¿Sí? Y esto es nada más lo que nos da la primera suma, esta suma. Voy a hacer la otra suma y luego los restamos. Ahora la otra suma nos da que es 3 multiplicado por
1.2926. ¿Sí? Y luego tenemos esta suma que es 0.5, entonces sería más 0.5 por menos 3pi sobre 7. Entonces aquí tengo que poner menos 3pi sobre 7. Ya está el segundo. Y ahora tengo que hacer la resta. Entonces sería los numeradores menos los denominadores. Y ya este es nuestro ángulo final. ¿Sí? Entonces esto nos da, θ da 1.4265. ¿Sí? Entonces déjenlo aquí un punto aquí el resultado. θ es igual a menos 1.4265. 4265 radianes. Y ya está toda la operación. ¿Sí? Si lo hiciera en MATLAB, para MATLAB los tendría que convertir todos en cartesianos o polar. Dejen, o podemos hacerlo de cualquier forma. Dejen. Voy al problema original, que era este. Entonces, vamos a hacer primero una división aquí en MATLAB para que vean. MATLAB les ayuda muchísimo más. Voy a hacer, voy a ir anotando uno por uno para que lo vayamos viendo. Es 2pi e a la 2pi tercios. Entonces aquí puedo poner a es igual a 2 por pi por x de 2 pi tercios. 2 por pi tercios, me faltó la i, por pi. ¿Sí? Y aquí este me lo convierte directamente a cartesiano. ¿Sí? Me hace la operación y me lo convierte a cartesiano. Entonces vamos a ver si nos da lo mismo. Entonces a está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y luego b nos da que dice, vamos a llamarle este a, b, c, d. Entonces vamos. 3 menos 4e. B es igual a 3 menos 4. Y luego C es también cartesiano. 2 más 7. 2 más 7. Ahí está. Ahora el último sería raíz de 5. Entonces sería D es igual a raíz de 5 es igual a 5 por la exponencial de menos 3 séptimos de pi. Menos 3 por pi por i sobre 7. ¿Sí? Tengo que poner que es un número completo. Y ahí está el último número, ¿sí? Entonces la operación nos dice que es a cuadrada por b a la 2, entonces pongo estos paréntesis, por b elevado a la 2.6, ¿sí? Y luego todo eso entre, voy a ponerlo todo entre paréntesis, son dos términos multiplicados, ¿sí? Primero doy la estructura para que sepan, aquí todo el término de abajo tiene que ir entre paréntesis. Y luego el primero es 2 más 7, 2 más 7, bueno, que era c, ¿no? C elevado al cubo. Y luego d elevado al punto 5, que es lo mismo que raíz de punto 5. D elevado al 0.5. ¿Sí? Me faltó aquí algo. ¿Qué puse de más? Pues un paréntesis. No hay más paréntesis de más. Y ya está. Entonces aquí nos da esta respuesta en cartesiano. ¿Sí? Entonces voy a checar si este número, voy a poner primero asignarlo al número resultante, pueden poner resultante, es igual a esto. Entonces la magnitud, pongo abs del resultante, me da 4.4929. ¿Sí? 4.4929.
y luego pongo el ángulo, tengo que poner la tangente inversa, aquí es atan, en degrees o en grados. Bueno, vamos a hacerlo en radianes para que nos dé lo mismo. Sería cateto opuesto, que es 4.4462. Pero este está en qué cuadrante? Está positivo en el cuarto cuadrante. Entonces aquí tengo que ponerle 2pi menos esto sobre 0.6462. ¿Sí? Y me da 4.8567. Entonces aquí voy a poner ese 4.8567. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si este ángulo que me dio con las fórmulas y este ángulo son equivalentes? Tengo que sumarlos en valor absoluto más abs de este. Y me tiene que dar 2pi. ¿Sí? Si divido ese valor entre 2, me debe dar pi. ¿Sí? Entonces está bien. ¿Ok? Todo está correcto. Entonces quiere decir que podemos poner el resultado así o con 4.8567 y sería lo mismo. ¿Sí? Puede ser este ángulo o el otro que acabamos de calcular. ¿Sí? También los dos, la magnitud está correcta. Entonces este resultado lo podemos escribir ya nada más como, voy a ponerle m minúscula, porque la m mayúscula era la magnitud. Entonces voy a ponerlo como 4.2. Estaba 4.4929 y luego la exponencial del ángulo, que es menos esto por la exponencial de menos 1.4265 y ese sería el resultado en polar. No me falta aquí poner la ecuación. Ya está en polar. Y como ven acá en MATLAB me lo dio en cartesiano, que fue este. Y para convertirlo a cartesiano ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Nada más se multiplica este por el coseno de este por el seno de este. Ahorita lo veo acá en MATLAB, entonces vamos a ponerlo aquí en cartesiano. Otra vez, ¿no? Ahora dejen pongo el resultado en cartesiano. En cartesiano nos dio 0.6462, 0.6462 menos 4.4462. ¿Sí? Entonces esas son las dos posibles formas de escribirlo, de forma polar o de forma cartesiana. Para verificar que esta forma cartesiana está bien, aquí en Excel, acuérdense, tengo la magnitud, la magnitud la teníamos aquí. No, fue esta, 4.49 y el ángulo fue este. ¿Sí? Esto fue comprobación. ¿Sí? Entonces, para sacar la parte real y la parte imaginaria, acuérdense que es la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo en radianes, que es este, y nos da la parte real, 0.6467. Y ahora multiplico la magnitud por el seno del ángulo en radianes y nos da la parte imaginaria, 4.4462. ¿Sí? Entonces está correcto. Esto lo puedo convertir al complejo. Parte real, parte imaginaria. Y ahí está, ya con todas las cifras. ¿Sí? 0.6461, 0.44.4462, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Y esto ya, o sea, mucho de lo que hago es comprobación, 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 que me sirve para ver si no tuve ningún error en las sumas, en las multiplicaciones. Pero todo esto ustedes lo pueden, todo este problema lo pueden hacer fácilmente ya en la calculadora. ¿Sí? Separando las magnitudes y separando los ángulos. ¿Ok? Esto sí lo van a usar mucho en la carrera. Para números complejos y para vectores y para otras cosas. ¿Sí? Entonces, lo pueden comprobar en Excel, lo pueden comprobar en MATLAB o en su calculadora. Y la tarea
Nada más es agregarme su Excel con las operaciones que hayan hecho y en el formato de la tarea que está aquí, ya no más poner el resultado. Pueden ponerlo en polar o ponerlo en cartesiano, ¿sí? Como ustedes quieran hacerlo. Pero si ven, en MATLAB lo hace directo, no necesitan hacer nada. ¿Sí? Pueden escribir el problema exactamente como está y pueden verificar que lo hayan hecho bien. Nada más que si lo hacen en MATLAB, pues no van a aprender todo el procedimiento de cómo hacerlo y tienen que subirme su archivo de Excel con los pasos que hicieron. Entonces, en un ratito más les subo este archivo, los pasados y los videos de ayer y de hoy, para que vayan checando si tienen dudas. Esto es hasta el próximo miércoles. Entonces, si tienen dudas, las vemos en estos días. Si no, ya mañana podemos empezar la unidad 2 junto con la unidad 3, que son, yo siempre las veo de las dos juntas. ¿Sí? Y pues, si no tienen duda de la tarea o del ejemplo que hicimos ahorita, nos veríamos mañana. Si no me escriben más tarde, ya les explico algo que no hayan entendido, algo que se les haya pasado. Pero hay que volverlo a hacer, ¿sí? Profe, la tarea son las dos partes, ¿verdad? Sí, tienen que hacer la división y las potencias. Son 6 problemas en total. Todo lo pueden hacer en Excel. Se pueden ayudar de MATLAB o de la calculadora, pero me van a subir un archivo de Excel donde hayan hecho alguna parte o todo lo que hayan hecho y y aquí este formato, nada más aquí apuntan los resultados. Pueden ponerme el resultado, como les decía, cartesiano o polar, como ustedes quieran. Ok, bueno, gracias, profe. Ok, bueno. Entonces, si tienen más dudas, me escriben por correo y más al ratito ya les subo los videos y las notas a la página y al Moodle. Igual estas tareas se las voy a poner en Moodle. Ok, Ok, profe, muchas gracias. sí, nos vemos mañana.